A veces, un objeto simple puede contar más sobre el poder que 1000 discursos, y en el mundo de la relojería, pocos casos ilustran mejor esta verdad que el del Timex Ironman, un reloj digital, económico, de plástico, que terminó jugando un papel silencioso pero decisivo en una de las elecciones presidenciales más icónicas de los Estados Unidos. No fue un Rolex. No fue un Omega. No tenía caja de titanio ni cristal de zafiro, pero estuvo en la muñeca de un candidato que cambió la historia y se convirtió sin querer en un símbolo del hombre común. Este es el relato de cómo un reloj deportivo, diseñado para triatletas, se transformó en un arma de comunicación política, en un accesorio de estrategia electoral y en un icono cultural que todavía hoy, más de 30 años después, sigue cargado de significado. El año era 1992. Estados Unidos salía de una recesión económica, el desempleo aumentaba y el país buscaba respuestas. George H.W. Bush intentaba la reelección, apoyado por su experiencia en política exterior y su liderazgo en la Guerra del Golfo. Pero su figura era vista como distante, elitista, desconectada de los problemas cotidianos del americano promedio. Fue en ese escenario que emergió un joven gobernador de Arkansas, carismático, sonriente, con un discurso centrado en la economía doméstica. Su nombre, Bill Clinton. La campaña de Clinton necesitaba reforzar una narrativa. Él era el candidato del pueblo, alguien que entendía las dificultades de las familias trabajadoras, un político sin adornos, que representaba la realidad cotidiana y no las élites de Washington. Y ahí es donde entra el Timex Ironman. Desde el principio de su campaña, Clinton comenzó a usar un modelo Ironman Triathlon digital en cada aparición pública. No era casualidad. No fue un regalo espontáneo ni una elección sentimental. Fue una decisión calculada. Clinton entendía el poder simbólico de los objetos y ese reloj se convirtió en un mensaje silencioso pero constante. Mientras sus rivales lucían trajes hechos a medida y relojes suizos caros, Clinton llevaba en la muñeca un reloj negro, de goma, con botones grandes y pantalla digital. El mismo modelo que usaban bomberos, estudiantes, conductores de autobús o padres de familia que salían a correr por las mañanas. El reloj decía: «Soy uno de ustedes. No necesito aparentar. No escondo mi tiempo bajo metales preciosos. Lo mido igual que tú». Pero más allá del mensaje simbólico, el Timex Ironman tenía una historia particular. Había sido lanzado en 1986 como el reloj oficial de la serie de triatlones Ironman, y rápidamente se convirtió en un éxito entre deportistas y aficionados del fitness. Era ligero, resistente al agua, con funciones básicas como cronómetro y temporizador. No tenía lujos, pero funcionaba. Su diseño era utilitario, casi tosco, pero transmitía una idea clara: durabilidad, funcionalidad, disciplina. Eso era precisamente lo que Clinton quería proyectar. En debates presidenciales, entrevistas televisivas y caminatas de campaña, el Ironman estaba ahí, visible, discreto, pero firme. Los fotógrafos lo captaban, los comentaristas lo mencionaban, y poco a poco el público fue asociando ese reloj con la autenticidad, con el contraste entre un candidato de carne y hueso y un presidente saliente, visto como parte de una casta distante. Los estrategas republicanos se dieron cuenta tarde del impacto. Intentaron contraatacar señalando que Clinton era tan político como todos, que usaba símbolos para manipular. Pero el daño ya estaba hecho. En una campaña centrada en la economía, la percepción lo era todo, y la imagen de Clinton, joven, activo, accesible, con su Timex en la muñeca, contrastaba con la figura formal y distante de Bush. El reloj se convirtió incluso en objeto de discusión cultural. Artículos de revistas y periódicos analizaban su elección.
Algunos lo celebraban como un gesto de humildad, otros lo criticaban como estrategia populista, pero todos coincidían en algo: había funcionado. Después de la elección, ya como presidente, Clinton siguió usando su Timex Ironman durante un tiempo, en reuniones privadas, caminatas en Camp David e incluso en algunas sesiones informales dentro de la Casa Blanca. Con el paso de los años, fue alternando con otros modelos, pero el símbolo ya estaba consolidado. El Ironman había dejado de ser solo un reloj deportivo. Había cruzado al terreno de la política, de la psicología social y de la imagen pública. Y lo más interesante es que Timex, la marca detrás del modelo, no hizo campaña alguna con Clinton. No hubo contrato, ni patrocinios, ni comunicación oficial. Todo sucedió de manera orgánica, como una tormenta perfecta de oportunidad, contexto y narrativa. En retrospectiva, lo que Clinton hizo con ese reloj fue brillante. En una época previa al marketing político digital, al storytelling explícito, supo cómo usar un objeto cotidiano para construir una identidad coherente, emocional y visualmente poderosa. Hoy en día, muchos políticos intentan replicar ese tipo de símbolos. Camisas arremangadas, tazas de café en reuniones, libros cuidadosamente posicionados en sus escritorios. Pero pocos logran lo que el Timex logró: convertirse en una herramienta real de conexión emocional. Y ese es el poder del diseño funcional cuando se cruza con la narrativa correcta. No se trató solo de un reloj barato, se trató de una herramienta que reforzó una historia, de un símbolo que hizo sentir a millones de personas que estaban votando por alguien que conocía su realidad, que sabía lo que era correr contra el tiempo y que entendía la importancia de cada segundo. Ese es el verdadero secreto detrás del éxito del Timex Ironman. Después de su victoria en las urnas, Bill Clinton no abandonó inmediatamente el Timex Ironman. Lo mantuvo durante los primeros meses de su presidencia, como una especie de ancla simbólica entre la campaña y el ejercicio del poder. En sus caminatas matutinas, junto a su perro Buddy, en los jardines de la Casa Blanca, el reloj seguía firme, marcando los ritmos de una nueva administración que buscaba reformar el sistema de salud, estabilizar la economía y redefinir el papel de Estados Unidos en el escenario global. Para muchos, ese pequeño aparato de plástico era un recordatorio de que, aunque ahora habitaba la residencia más poderosa del planeta, Clinton seguía siendo, en esencia, el hombre del pueblo. No era raro que los ciudadanos que asistían a eventos públicos lo mencionaran o que los periodistas hicieran referencia a él como parte del estilo presidencial. El Timex había pasado de ser un accesorio deportivo a una pieza cultural con peso propio. En cierto sentido, se había convertido en una metáfora perfecta del liderazgo que Clinton prometía: práctico, funcional, directo, sin adornos. Pero el impacto del Ironman no terminó con su uso. Su influencia se extendió a otras figuras públicas, a celebridades, a profesionales que empezaron a elegir el modelo no solo por su rendimiento técnico, sino también por lo que ahora representaba. Era un reloj que hablaba sin necesidad de palabras, una especie de manifiesto silencioso en la muñeca de quien lo usaba. Con el tiempo, Timex notó el fenómeno, aunque nunca lo explotó comercialmente con el nombre de Clinton. La empresa entendió que el valor del Ironman radicaba justamente en su autenticidad. No necesitaba convertirse en un objeto de lujo ni en un producto de edición especial. Su poder estaba en su constancia, en su capacidad para cruzar clases sociales, profesiones y estilos de vida sin perder su esencia. Y así, mientras el mundo de la relojería seguía girando hacia la sofisticación tecnológica y la ostentación de marca, el Ironman permanecía como una especie de excepción, un reloj que no cambiaba porque no necesitaba cambiar.
Su diseño simple, su resistencia al agua, su batería de larga duración y su pantalla digital clara lo convirtieron en una herramienta confiable para militares, enfermeros, policías, deportistas y también para personas comunes que simplemente necesitaban saber la hora sin complicaciones. En los años siguientes, otros presidentes estadounidenses utilizaron relojes más costosos, más elegantes, más personalizados. Pero ninguno generó el mismo efecto simbólico que el Timex Ironman en la era Clinton. Y eso nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Por qué importa tanto el reloj que usa un líder? La respuesta está en lo que los objetos proyectan. En política, cada gesto, cada palabra, cada accesorio comunica, y los relojes, como instrumentos de medición del tiempo, tienen una carga simbólica especial. Representan orden, compromiso, precisión, pero también representan estatus, visión del mundo, valores. Cuando un político elige un reloj de miles de dólares, envía un mensaje. Cuando elige uno de 30, envía otro completamente diferente. Y cuando ese reloj se mantiene constante a lo largo del tiempo, reforzando una narrativa coherente, el mensaje se vuelve poderoso. El caso de Clinton y el Timex Ironman es un ejemplo magistral de cómo la comunicación política no solo se hace con discursos, sino también con detalles, con elecciones cotidianas que acumuladas construyen una imagen sólida, creíble y emocionalmente cercana. Incluso hoy, décadas después, el Timex Ironman sigue siendo uno de los relojes digitales más vendidos del mundo. Ha evolucionado en funciones, ha sumado nuevas versiones, pero el espíritu original se mantiene. Su estética puede parecer retro, pero su filosofía sigue siendo moderna: fiabilidad, resistencia, simplicidad. Y en un mundo saturado de dispositivos inteligentes, de relojes que te hablan, te miden el sueño, te notifican mensajes y te espían los pasos, el Ironman conserva un atractivo especial, porque no pretende ser más de lo que es. No quiere seducir, quiere servir. No busca llamar la atención, busca ser útil. Quizá por eso, cuando se habla de relojes icónicos en la historia política, el Timex Ironman ocupa un lugar singular, no por su valor en el mercado, sino por su valor simbólico. No por lo que cuesta, sino por lo que representa. Fue el reloj que ayudó a construir una presidencia, el que reforzó una narrativa, el que dijo, sin decir nada, que el tiempo importa, pero también importa cómo lo llevas. Hoy, el Ironman sigue marcando la hora en las muñecas de millones de personas, y aunque ya no esté en el centro de la política estadounidense, su legado continúa. Porque al final, el verdadero poder de un reloj no está en los materiales con los que fue hecho, sino en la historia que logra contar. Y el Timex Ironman, sin duda, contó una historia que cambió la forma de hacer política, una historia en la que cada segundo fue contado, y cada elección, incluso la del reloj, hizo la diferencia.